Muy buenas noches, queridos amigos y seguidores de nuestra plataforma digital de noticias Cusco Post. Mi nombre es Catherine Mendoza y les doy la bienvenida a este espacio digital. El día de hoy vamos a conversar sobre los jóvenes incursionando en la política y también sobre temas de la coyuntura política actual nacional que nos afectan a todos los ciudadanos. Vamos a estar comentando sobre estos temas y para esta conversación hemos invitado el día de hoy al reconocido periodista de gran trayectoria, Paul Acevedo. Él es periodista de Trujillo y director de investigación del portal investiga.p. Además, está con nosotros también la regidora Romy Infantas, quien, como ya los cusqueños sabemos, ha llegado a ser alcaldesa de la ciudad de Cusco a sus cortos 25 años. Vamos a estar conversando con ellos dos justo sobre estos temas, cómo es incursionar en política siendo joven, para quienes tal vez buscan una inspiración y quieren incursionar en el mundo de la política, pueden tomar algunas ideas y algunos tal vez sugerencias que nos va a dejar la regidora Romy y también pues nos va a acompañar en la coconducción Paul Acevedo. Muchísimas gracias por estar aquí a ambos. Paul, buenas noches, por favor, un saludo para nuestra audiencia. ¿Cómo estás, Katy? ¿Cómo está? Muy buenas noches a toda tu audiencia. En realidad me he sentido halagado con esto de jóvenes periodistas. Siento que me has quitado como 20 años aproximadamente, así que está bien. Uno siempre mantiene el espíritu joven, por lo menos en este oficio, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Que está tan convulsionado la situación en general, ¿no? Siempre es bueno mantenerse muy, muy activo con la vitalidad que contagian los jóvenes, ¿no? Y sí, bueno, yo muy contento de acompañarte en este primer programa, dándote la patadita de la suerte. Sé que va a ser un espacio independiente, plural y que va a tener mucho éxito, eso es lo que te auguro. Así que desde aquí, una invocación a que todos se conecten pues a esta misma hora, que es la hora en la que vas a dar todas las noticias semana a semana, seguro con algún invitado siempre interesante. Muchísimas gracias, Paul. Es un gusto para mí, un honor tenerte acá en este programa. No, qué ocurre. Y bueno, el espíritu es joven, es cierto, pero justamente hemos invitado a una joven de verdad. Y es una joven política que ha escalado rápidamente y con éxito en la administración pública. Está con nosotros Romy Infantas. Ella es regidora del municipio provincial de Cusco y como les había contado, ha llegado a ser pues alcaldesa de esta ciudad tan importante como es la ciudad imperial de Cusco. Romy Infantas, muy buenas noches, regidora. Bienvenida a Cusco Post. Catherine, ¿cómo estás? Paul, buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias también por la presentación, por la invitación, y qué bonito saber que es de repente el primer programa que estás haciendo, y yo feliz de estar aquí y compartir con ustedes sobre el tema que deseen conversar, y qué importante es recalcar precisamente el tema de la juventud en un medio como el nuestro. Si me escuchan con un poco de bulla, tal vez, el día de hoy estoy, o me encuentro en realidad, el hogar de menores de San Judas Chico, donde las niñas precisamente me han invitado para participar y para estar un momento con ellas muy especial. Si bien es cierto, vengo constantemente a verlas, pero hoy día tienen su tarde de películas. Así que no podía hacer un espacio, o no podía dejar de hacer un espacio para poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias por esa deferencia, regidora, y importante la labor que usted realiza, ¿no? Visitando este hogar de menores, niños que están pues en orfandad o en abandono tal vez, y dándoles ese soporte emocional que toda mujer es necesario dar también a los pequeños, a los menores, ¿no? Y hablando de un poquito de ser mujer, yo quería preguntarle a usted, porque, como dije, usted a su corta edad, a sus 23 años, ya incursionó en política. A los 25 años le tocó ser alcaldesa y liderar en plena pandemia
la municipalidad del Cusco, ¿no? Y encima, tras un luto, porque el que estaba encargado de la alcaldía, lamentablemente el antropólogo Ricardo falleció a causa del COVID, en Valderrama, perdón, falleció a causa del COVID-19. Entonces fue un momento totalmente crítico, toda la ciudad en plena pandemia. Paul, te cuento, te doy este contexto. Estábamos en plena pandemia, los hospitales rebalsando de pacientes, de fallecidos. Nuestro alcalde deja de existir a causa del COVID-19 y pues quien tomaba las riendas era Romy Infantas, una señorita de 25 años que terminando su gestión, cuando ya el alcalde anterior, que lamentablemente por un tema judicial tuvo que ser suspendido por un tiempo, volvió a asumir sus funciones, pues tuvo una evaluación exitosa de su gestión. ¿Cómo se siente ser joven y haber llegado a tan alto cargo, regidora Romy? Bueno, en realidad yo creo que si bien es cierto, es algo que no me lo esperaba, la verdad, y sí fue en un momento bien complicado, no solo en el tema de pandemia, sino incluso hasta en el tema personal, porque creo que en un tema de pandemia todos estamos preocupados por nuestra familia, por nuestros amigos, había muchas personas que nos dejaban, estaba también el alcalde muy mal. Entonces, sí, como tú lo has mencionado, ese es un poquito de la historia en la cual yo asumo la alcaldía. A los 23 años incursioné en la política, fui candidata, a los 24 asumí el cargo de regidora, a los 25 asumí el cargo de alcaldesa, a los 26 vuelvo a ser regidora y bueno, actualmente sí acabo de cumplir 27 años, pero yo creo que es la mejor de las experiencias. Si bien es cierto, me tomó de sorpresa, es algo que yo no esperaba, y yo sí me sentía preparada para poder afrontar este reto. Creo que a veces el temor o la incertidumbre puede nublar a algunas personas, pero creo que cuando se tiene que enfrentar un reto tan grande, lo primero es saber escuchar, estar serenos y sobre todo pensar en los demás. El fin último de la política precisamente es eso, el servicio a los demás. Y como joven, y creo que es algo que tenemos en común muchos jóvenes, es precisamente el recuperar esta esencia de la política, porque es algo que se ha perdido a veces. Escuchamos, por ejemplo, que los políticos antiguos, por llamarlos así, han estado inmersos en distintos problemas que han mellado un poco la trayectoria política. Entonces es algo que es bonito rescatar, sobre todo el querer recuperar esa política antigua, esa política en la que realmente es al servicio de la población. Y en realidad si todo lo hacemos con ese espíritu, pensando en los demás y sobre todo con la convicción de que tienen que salir bien las cosas, creo que se tienen grandes resultados. Como tú lo has mencionado, al final fue un corto tiempo, sí, pero al final creo que hubo una evaluación bastante favorable, a pesar de las dificultades que teníamos, a pesar del problema que estábamos afrontando, hemos resuelto muchas otras dificultades y además se han encaminado los proyectos que durante algún tiempo han estado olvidados y el día de hoy los vemos en ejecución y eso es algo que a mí me llena de mucho orgullo, el decir, por ejemplo, si se está ejecutando este proyecto gracias a la gestión que yo hice. Claro, justamente se dio pues esa inyección de dinamismo, ¿no?, a la municipalidad, porque hay varios proyectos que están relegados, totalmente olvidados, como por ejemplo, y hoy día se ha generado un gran problema por eso, que es el problema de la basura, ¿no? Cusco ha estado 4 días inundado de basura, no tenemos una planta de tratamiento y yo creo que eso viene de mucho más atrás, ¿no es cierto? Y todavía no se ha encaminado. Y en su gestión no se pudo tratar este tema tal vez, pero sí se trataron otros temas que se encaminaron. Pero yo quería preguntarle también, ¿cómo se siente tener que estar
al mando de políticos ya con años de carrera, gerentes de gran trayectoria, tal vez, cómo liderar, cómo lidiar con eso, porque usted sabe que las mujeres todavía tenemos, ¿no?, una cierta posición de desventaja, podríamos decir, frente a estas personas que ocupan altos cargos, ¿no? Y encima de ser joven, ser mujer y estar pues dirigiendo a estos gerentes, a estos políticos que ya tenían cierta trayectoria. Así es. En realidad, si nosotros nos remontamos un poco a la historia también, la participación de la mujer y sobre todo participación de la mujer joven en política se ha visto en un proceso. Recién ahora estamos viendo que está tomando mayor interés con la ley, por ejemplo, de paridad y alternancia que se ha dado. Antes nos llamaban las mujeres, y qué mejor si eras mujer joven, para cumplir con las cuotas de género, las cuotas de juventudes en los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es algo que me gustó de la gestión que estoy en este momento haciendo, que cuando nos llamaron y nos invitaron a hacer primero parte de una plancha electoral y todo lo demás, era que tomaban en cuenta todas las opiniones. Y como ustedes habrán podido dar cuenta, soy joven mujer y estoy en uno de los primeros puestos, digamos, de regidores. Yo entré como regidora número 2. Caso contrario que pasa en muchos otros lugares donde los ponen de 8, 9, 10, cuando saben que ni siquiera van a entrar, pero sí necesitan completar esa lista, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido bien difícil y súper complicado el poder asumir este rol en una etapa en la que todavía vivimos en una sociedad un tanto machista y desconfiada. ¿Por qué digo machista y desconfiada? Porque yo recuerdo que los primeros titulares que salían o los primeros comentarios que salían fuera, incluso al exterior, era alcaldesa más joven del Perú, mujer joven asume alcaldía de la Municipalidad Provincial del Cusco. Entonces, esos eran los titulares donde sí resaltaban la juventud y el tema de ser mujer. Pero nos vamos más allá en el tema de comentarios, por ejemplo. ¿Cuáles eran los comentarios? ¿Podrá? ¿Será capaz? ¿Podrá dirigir una ciudad? ¿O no tiene experiencia? Juventud es sinónimo de inexperiencia, o simplemente, como en el argot criollo dicen, no tienen los pantalones de poder dirigir una ciudad. Entonces sí ha sido bastante complicado, porque eso no solo se vio afuera, sino inclusive se vio en los propios funcionarios, gerentes y demás que estaban dentro de la municipalidad, donde no concebían la idea de que alguien más joven que ellos pueda, entre comillas, dirigirlos o no mandarlos, porque las cosas no se hacen simplemente diciendo haz esto, sino buscando soluciones y concertando. Entonces, esa es mi forma de pensar, pero sí había muchas personas que se mostraban al principio reacias a ello y eran como, no, yo entonces en mi gerencia soy el que todo lo sabe, todo lo puede hacer, sin necesidad de poder consultar o sin necesidad de tomarme en cuenta, a mí que entre comillas era la cabeza, ¿no? Estábamos hablando de ese tema, ¿no?, tan importante, de cómo una mujer joven tenía que liderar a todos los políticos, ¿no?, y los gerentes, funcionarios con gran trayectoria, ¿no? Y justo hablaba de los titulares, y ahí te comento, Paul, que yo vi un titular por esa temporada en el que decía Cusco sin cabeza. Alcaldesa joven de 25 años asume la alcaldía, ¿no? Entonces, imagínate, claro, decía, o sea, ¿está sin cabeza o está con alcaldesa? No entiendo, ¿no? Pero era como un titular así totalmente, podríamos decir hasta discriminatorio, ¿no? Entonces, yo te pregunto, Paul, ¿tú has visto experiencias de jóvenes en Trujillo, en tu ciudad, en tu región? Mira, yo he visto experiencias, algunas de hace algunos años y otras un poco más recientes. Y en ambos casos, con mayor o menor rapidez, nos han decepcionado rotundamente. Y te lo digo de la manera más sincera y
y apenado por esto. No han sido muy buenos ejemplos. Había mucha esperanza, mucha expectativa de lo que podrían hacer los jóvenes precisamente con todo este impulso, con toda la vitalidad y con una nueva mirada que le pueden dar a las ciudades y a las gestiones, pero no nos ha ido muy bien. Tenemos malas experiencias con algunas autoridades locales y últimamente con algunas autoridades representativas a nivel nacional, ¿no? Y yo precisamente eso quería preguntarle a la regidora Infantas. Habló o se refirió a algo que es importante, la esencia de la política, pero también entiendo que al ser bastante joven, pasa esta primera etapa por lo que corresponde al aprendizaje. Entonces, mi pregunta iba por el lado, ¿qué puede aprender una mujer joven inmersa en política de este entorno político que actualmente, digamos, transcurre en el país, que actualmente es el que está gobernando el país? ¿Qué buen ejemplo, qué moldes se pueden copiar, qué valores, qué principios, qué cosa ve usted que se puede salvar de todo este escenario político, por así decirlo? ¿Usted se ha puesto a pensar en aquello? Sí, por supuesto. Por favor, ¿me confirman si me escuchan ahora sí? Creo que Sí, estoy teniendo problemas perfecto. con esto. Perfecto. Miren, particularmente del escenario político a nivel local, que es el que yo lo vivo diariamente, creo que lo importante es el tema de la concertación y el tema de poder trabajar en conjunto y en equipo, que es algo que se tiene que ver no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Estamos viendo algunas crisis a nivel nacional en realidad, que es por eso, por trabajar desarticuladamente, por no trabajar de manera conjunta, coordinada y con un solo objetivo. Localmente lo estamos logrando, es por eso que, si mencionaba Katy al inicio, tenemos un problema ahora, por ejemplo, de residuos sólidos. Ese problema se está solucionando y el día de hoy ya se ha llegado a un acuerdo. Pero este acuerdo, por ejemplo, solo se ha llegado con la participación no solo del alcalde provincial, sino también de los alcaldes distritales. A veces, las rencillas políticas, a veces incluso el tema de yo como autoridad puedo hacerlo mejor, o el tema, no quisiera llamarlo mezquindad, pero el hecho de ser un poco egoístas en el aspecto de si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie, es lo que mella tanto a la política. Por ejemplo, yo creo que es sumamente importante el tema de la continuidad. Por ejemplo, si tenemos 4 años de periodo donde se pueden dejar proyectos encaminados, pero si la siguiente gestión viene y no los toma en cuenta, entonces al final no hemos avanzado en nada. Y empezamos de cero, y empezamos de cero, empezamos de cero. Entonces creo que sí, lo que se tiene que rescatar de la política es precisamente el trabajo en conjunto, la concertación, el trabajo articulado, el diálogo, y sobre todo tener metas y pilares muy bien establecidos. Cuando hablamos, por ejemplo, de aprendizaje, lamento que hayan tenido esas opiniones o que hayan tenido esas experiencias de repente allá. Yo creo que, si bien es cierto, es sumamente necesaria la participación de los jóvenes, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Si queremos que los jóvenes sigamos participando, no solo es incentivar, sino también preparar. Por eso es que deben seguir. Parece que tuvimos problemas nuevamente. Ahora sí. Entonces le decía que tenemos que, si bien es cierto, es importante fomentar la participación de los jóvenes en política, si bien es cierto fomentar la participación de los jóvenes en política, es necesario también el poder capacitarlos, el poder enseñar, para que cuando lleguen al poder, como así lo llaman, por ejemplo, sepan qué hacer, cómo desenvolverse y sobre todo tengan las bases y no lleguen a aprender. Regidora, ¿cómo hacemos para que no se contamine? A eso iba yo, porque usted habla de conservación, de tender puentes de diálogo, y eso está muy bien, pero sabemos que hay un
eh, cada político tiene una mirada distinta, ¿no? Algunos por celo, algunos por partidarismo, y en este caso usted siendo tan joven y siendo mujer, tal vez notó que sí había algún tipo de actitud, digamos, de menospreciar lo que usted podía hacer precisamente por su juventud y por ser mujer. ¿Usted sintió eso? Y a eso me refería también. ¿Cómo contaminarse, no? ¿Cómo evitar contaminarse con esta política tradicional que, bueno, está sumergida ahora y que nos ha sumergido también en una crisis? Sí, por supuesto, definitivamente lo sentí, lo viví en carne propia y yo, por ejemplo, opté por simplemente no ver redes sociales, no dejarme llevar por las opiniones negativas, sino por las críticas constructivas. Entonces, es sumamente importante poder escuchar, poder también tener y recabar la experiencia de los demás, pero siempre sacando lo mejor de cada experiencia. En este caso, también el tema de no dejarse contaminar, el tema de corrupción y demás, yo creo que eso va más desde la formación, desde los valores de casa, por ejemplo. Particularmente cuando yo entré, el discurso y una parte del discurso central que yo tuve es no cero corrupción, no el de vamos a estar vigilantes, porque sí, eso está inmerso, pero el decir es yo vengo con las manos limpias y así me quiero ir. Soy joven y quiero continuar y quiero tener una carrera en la cual pueda dormir todas las noches tranquila porque sé que estoy haciendo las cosas bien y no porque dijeron que me llevé esto o me aproveché de esto, ¿no? Entonces, creo que es algo que tiene que ver mucho con los jóvenes, pero para poder de repente quedarse ahí en ese pensamiento, lo importante creo que es formar a personas con valores, a personas que realmente tengan una visión y el objetivo claro. ¿Dónde queda aquello Porque de el hombre nace bueno, la política lo corrompe? yo creo que son distintos puntos de vista. Alguna vez, y yo te hago una analogía, yo escuché que la universidad hace al alumno o el alumno hace a la universidad. Ajá, ajá. Entonces, Es un es dilema, igual. ¿no? Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad me decían, no, es universidad, no, y demás. Pero yo decía, si un alumno es bueno, va a ser bueno en cualquier universidad. Y en realidad es lo mismo cuando hablamos de política. Yo creo que más allá de que eres bueno hasta que la política te corrompe, es tú eres bueno y tú debes cambiar la política. Entonces, ese es el pensamiento que debemos cultivar y seguir fomentando. Porque yo, por ejemplo, al entrar, yo dije, no, nunca voy a entrar a la política, nunca digas nunca, yo nunca voy a entrar a la política porque es un ambiente en el que todos hablan, en el que hay mucha corrupción, hay mucha maldad y demás. Pero después me puse a pensar y digo, ya, perfecto, yo pienso eso, pero ¿qué hago yo al respecto para cambiarlo? Entonces, si yo no entro, entonces tampoco lo voy a poder cambiar. Obviamente no es que yo sola lo voy a cambiar, sino cada quien aporta un granito de arena. Pero es eso, o sea, siento que yo estoy haciendo algo para cambiar esa política tradicional. Entonces ha pasado del nunca voy a entrar a política a nunca voy a salir de la política. No, hemos pasado de el nunca voy a entrar a la política al me gusta el sector público, así sea dentro o fuera de la política. Pero en realidad el sector público es algo que me gusta. Katy, Claro, adelante. y además, Paul, te cuento que pues la regidora Romy Infantas tiene familia de bastante trayectoria en política y también en la administración pública de Cusco. Su padre tiene amplia trayectoria, es el señor Gustavo Infantas, quien ahorita también es director de INDECI, ¿verdad? En Cusco. Así es, él está de director de INDECI y en realidad creo que porque he vivido esa política desde muy chiquita, era que yo decía no voy a entrar en política porque
yo siendo tan pequeña sentía que la política me había quitado a mi papá. Claro, porque él ha sido alcalde varias veces, ha sido alcalde, ¿verdad? Así es. Él en realidad ha sido teniente alcalde, igual en la posición que yo me encuentro, y ha sido también alcalde encargado. También ha estado en muchos cargos públicos. Y la verdad es que yo era muy pequeña y cuando yo me iba a dormir, él todavía no había llegado de trabajar y cuando yo me despertaba, él ya había salido. Incluso los domingos estaba en los izamientos y solo lo veía en las tardes. Entonces, por ejemplo, cuando iba al colegio y había actuaciones y más, y él a veces tenía una sesión de consejo, entonces no podía participar, iba mi abuelito, iba mi mamá y así, ¿no? Entonces, yo sentía eso y creo que le tenía una pequeña, un desazón a la política, o sea, visto desde el ámbito personal, familiar. Entonces, desde ahí yo decía también no y demás. Pero la verdad es que cuando yo decidí entrar a la política, también, y eso agradezco mucho a mi papá, que me incentivó y me dijo, tú haz las cosas bien, no importa lo que los demás digan, haz las cosas bien y eso es lo que al final te va a quedar para ti. A veces él nos contaba anécdotas, ¿no?, de lo que había pasado en la municipalidad, en algunos cargos, y hasta situaciones que se les presentaron. Y me dice, no hay nada mejor que sí salir con lo que entraste, o hasta de repente menos, pero tranquilo, y el mejor regalo que te llevas es el reconocimiento de las personas a las que ayudaste, las personas a las que hiciste algo, por las que trabajaste. Entonces, creo que sobre todo con ese incentivo es que yo digo que para hacer una buena política se tienen que formar desde el hogar. Entonces, porque yo tengo, gracias a él también, y he visto en su ejemplo cómo él maneja una institución donde de repente no hay recursos, pero hace gestiones y tiene los recursos, y él confía mucho en que el capital humano es sumamente importante para poder hacer grandes acciones. Entonces, basadas en su ejemplo también, es que yo he podido atravesar de repente una situación en la que, como les decía, no estaba planeado, fue de manera inesperada, pero sí siento que estaba preparada. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Perdón, Katy, tenía una pregunta. ¿Cuáles son sus aspiraciones, regidora, en política? Miren, particularmente, y algo que les mencionaba era que a mí sí me gusta el sector público desde que yo inicié a trabajar. Es más, yo hice mis prácticas preprofesionales en la municipalidad, los cuales sí me ayudaron mucho, porque conozco de fondo la municipalidad, todo el funcionamiento que ésta tiene y todo lo demás. Y ahí me gustó mucho porque yo trabajé en el área de desarrollo humano y social. Entonces, siento que se puede hacer mucho por los demás. Y bueno, en realidad mis aspiraciones son seguir en el ámbito público. Como les decía, no sé si en el tema político. Los cargos. La verdad es que de repente me encantaría, porque también hay muchas cosas que se pueden hacer desde la política, pero definitivamente en el sector público y al servicio de la población y desde el lugar donde me encuentre siempre voy a trabajar por ello, me van a ver. Como gerenta en algún municipio. De repente como gerente, de repente como director, de repente como asistente, de repente como cualquier cosa en el sector público, como consultora, como asesora, como secretaria, no hay problema. La idea es ayudar y mostrar también toda mi experiencia y todo lo que estoy aprendiendo, porque más allá también de la experiencia que se ha ganado en la municipalidad, creo que la formación es sumamente importante. He estudiado aquí, he estudiado fuera, estoy ya solo para sustentar mi tesis para la maestría, tengo diplomados en gestión pública, o sea, es importante seguir siempre en constante capacitación, pero que la capacitación no se quede en uno, sino revertirlo a la sociedad y revertir tus conocimientos y hacer lo que sabes y lo que te gusta. Así es. Bueno, Paul, estamos rodeados ahorita de un aura de positivismo,
de ganas de servir a la población. Estamos como en una burbuja, diría yo, en este instante acá con la regidora, porque estamos hablando de formarse desde pequeños para servir a la sociedad y salir con las manos limpias de la política. Y lamentablemente, pues, es una burbuja este espacio, porque afuera está pasando todo lo contrario y es lamentable, ¿no? Y bueno, creo que la juventud de la regidora nos inyecta un poco ese idealismo, ¿no? Ese, como tú decías, en qué momento se contamina un político, ¿no? En qué momento se contagia de ese lado negativo, pero ojalá que se mantenga así, regidora, ¿no? Y que estas ganas y esta transparencia la acompañen toda su gestión futura, ya sea como autoridad o como lo que usted dice, ¿no? En cualquier cargo. Y bueno, pues ojalá que realmente sea un ejemplo a seguir para tantas niñas que están queriendo, tal vez viendo ahora las noticias, están queriendo ayudar a la población desde algún cargo. Muchas veces en la niñez surgen estas aspiraciones, ¿no? Porque uno ve y dice, yo si fuera ella haría esto, diría esto, ¿no? Entonces, hace falta referentes en la política y referentes buenos, ¿no? Que tengan este mensaje de amor, de paz, de positivismo, para que podamos ver que es posible. En algún punto es posible mantener esto, ¿no? Y muchas gracias, regidora. Por favor, unas últimas palabras para nuestra audiencia para despedirnos. Sí, claro que sí. Miren, en realidad, sí, hablamos a veces de una burbuja, si me permiten, de repente hablamos de una burbuja, como tú dices, pero la verdad es que hay días grises también. Hay días grises y en las que digo, no, ya no puedo más, porque por todos lados sientes que por el tema de ser mujer, ser joven, te atacan y demás, pero al final quiero mostrarles por qué es que yo estoy aquí. Yo en realidad, cada vez que me siento atacada, que me siento mal, que digo, no, ya no quiero, hay algo que siempre me motiva. Y les voy a mostrar. A ver, si me permiten y me dan 2 minutos, vamos a hacer algo improvisado. A ver. Sí, está perfecto, está perfecto. Les voy a mostrar, solo que déjenme. Díganme hola. Esa es parte de la labor social que esta regidora. Ahí están los niños. Ellos son niños, Paul, te cuento, este es un hogar de menores en abandono, en situación pues que han sido encontrados en orfandad o en algún tipo de abandono moral, material. Y pues ahí está la regidora. Hola chicos, hola. Qué bien, qué bien. Qué bonito. Un ratito, ahorita vengo. Ahorita vuelvo. Entonces, ya. Entonces, sí, es eso. Y a veces nosotros vemos y decimos, tenemos todo, o las situaciones se nos han dado favorables a algunas personas, pero después dices, sí, más allá de eso que hay. Cuando me siento así, terrible, de repente, en esa situación en la que digo, ya no más, hay personas que me motivan a seguir adelante, como por ejemplo ahora las niñas, y a veces, o caminar en la calle y que me digan, por ejemplo, gracias al trabajo que está haciendo en la municipalidad, ahora tengo un negocio, he sido creador de Procompite, ya no solo sustento a mi familia, sino ahora doy trabajo a 30 familias. Entonces, así sean cosas chiquititas, ayuda. Y creo que ese es el mejor reconocimiento que deberíamos tener todos los políticos. Muy bien. Muchísimas gracias, regidora. Esperemos seguir pues con esas ganas y que más políticos se contagien de este positivismo, de estas ganas en Cusco, en Trujillo y en todo el Perú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya le estaremos invitando en otro momento para hablar, porque ya se nos vienen las elecciones. De repente por ahí hay sorpresas y usted nos sorprende con alguna candidatura. Esperemos tenerla nuevamente en este espacio para conversar ya de temas netamente de política local. Muchísimas gracias. Buenas noches. Claro que sí, y yo encantada. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y para lo que necesiten estamos dispuestos también a conversar también de la gestión pública, de qué estamos haciendo,
algunos proyectos que se tienen y como les decía, a veces no todo es bonito color de rosa, hay cosas que sí son un tanto más picantes que tenemos que hablar, pero es necesario para seguir creciendo. Muchas gracias y Muy muchos bien, muchas éxitos en gracias. este nuevo espacio. Muchas gracias, Gracias, señora igualmente. regidora. Ya nos vemos entonces. Muy bien, Paul. Salimos ahora de la burbuja de la bondad y el amor y del positivismo y nos trasladamos a la realidad, a esta triste Salimos realidad. del espacio celestial, nos salimos un poco al espacio infernal. Exacto, del cielo caemos al infierno. Nos caemos, Un día movido, ¿eh? nos estrellamos con la Ya. triste realidad que estamos viviendo. No Sí. está movido totalmente este momento político que estamos atravesando. Oye, que realmente a veces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos han engañado? Nos han estafado a todos. Dios ¿Tú te mío, ¿por qué sientes nos han estafado? abandonado? Siempre, en cada elección me siento estafado. Claro, sí, Sí, ¿no? porque Pero yo no sufragué por algunas condiciones que no me lo permitieron, no pude emitir mi voto. Esto no significa tampoco una lavada de manos, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, hoy día sí ha estado movido, ¿no? El escenario político está bastante convulso. Muy temprano el allanamiento que veo también se ha replicado en los noticiarios, en las páginas internacionales, ¿no? Allanan Palacio de Gobierno de Perú, ¿no? Y en realidad eso era, ¿no? Por el caso Petroperú y algunas negociaciones algo irregulares, ¿no? Algo irregulares que se dieron hace ya algunas semanas, casi un mes, y bueno, hoy día la Fiscalía Anticorrupción, en base a todas estas evidencias, desplegó el operativo, hoy día en Palacio de Gobierno, el despacho de la Secretaría, ¿no? Ahí están las imágenes. Claro, la vivienda también de Karelín López, acusada de ser lobista de algunas empresas, y Hugo Chávez, que es el gerente general de Petroperú, que es precisamente la empresa eh, con la que se habría negociado, ¿no? Eh, se había hecho algún tipo de negociación a favor del empresario Abudayef. Sí, ahí así es. vemos. En algunos casos hemos visto con comba en mano, ¿no? Porque ha sido el Palacio de Gobierno con por lo menos 15 inmuebles, con comba en mano han entrado para, bueno, recabar toda la evidencia que podrían juntar ahí. Así es, qué terrible, Paul. ¿Alguna vez en toda tu historia, toda tu trayectoria como periodista, has visto Mm. un allanamiento a Palacio de Gobierno? No, es lo mismo que yo iba a lanzar acá como pregunta para toda la audiencia, pero yo en mis años de periodista no recuerdo algún allanamiento en Palacio de Gobierno. Y precisamente por eso es que las cadenas han replicado esta información que llama mucho la atención, que está pasando en Perú, sobre todo luego de algunas entrevistas a cadenas internacionales por parte del presidente, en donde se han dicho muchas cosas que hoy también son materia para que los detractores pues, puedan elaborar alguna estrategia y logren sacar del poder al presidente Castillo, ¿no? Hoy día en la subcomisión de acusaciones constitucionales se ha visto esto de denunciarlo por traición a la patria, ¿no? Precisamente por las declaraciones que brindó a CNN Exacto. respecto a ceder parte de la soberanía y el mar a Bolivia. Entonces eso lo han tomado como una traición a la patria, quieren configurarlo de esa manera y bueno, quieren llevar adelante este propósito, ¿no? Quien está detrás de esto es pues Lourdes Flores y Hernán Altuve, que son los que han presentado esto de aquí. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación, ¿no? Y también se ha eliminado, acá justo vemos la fotografía de la presidenta de la Comisión de Constitución, se ha eliminado pues ya Alicia de una vez Juárez. el voto de confianza, ¿no? Para el gabinete de ministros y muchos están dando la interpretación de que esto es pues un paso hacia la vacancia, ¿no?
Pero otros constitucionalistas también están diciendo que en realidad no generaría ningún conflicto y tal vez hasta podría tener alguna ventaja, porque este voto de confianza son 30 días que mantiene al país pues en vilo, ¿no? ¿Se va a dar o no se va a dar el voto de confianza al nuevo gabinete? Y a pesar de que los ministros ya ejercen funciones desde que son nombrados, tienen que pasar 30 días para recién, como decir, tener la venia, ¿no? De los congresistas para seguir trabajando, porque ellos ya ejercen funciones. Entonces, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Es favorable Mira, o no? mira, más allá de si es favorable o no, hay un contexto que es el que finalmente preocupa. Y el contexto es precisamente lo que informaba hoy día en la mañana el semanario Hildebrand en sus 13, ¿no? Acerca de una reunión, ¿no? Digamos, para tratar de decidir el futuro, ¿no? Del mandatario. Y te digo por qué esto es importante, porque parecería que estas fichas que se han movido ahora forman parte de un plan, ¿no? Porque precisamente estamos hablando de Patricia Juárez, que estuvo en esta reunión. Me refiero a lo que denuncia hoy día quienes no leyeron Hildebrand en sus 13. Una reunión del 9 de febrero en Casa Andina Premium, allá en Lima, eh, donde se iba a realizar un evento de una entidad internacional, pero previo a esto hubo un almuerzo, ¿no? Hubo un almuerzo de precisamente varios opositores al gobierno, Ahí ¿no? Y como entre vemos ellos, en la foto, esa es la foto del almuerzo. sí, a ver, ahí está. Precisamente la presidenta del Congreso estaba allí, eh, y bueno, pues se han revelado algunas intenciones, ¿no? Había un periodista de Hildebrand en sus 13 escuchando parte de lo que se hablaba en esta reunión y algunas conversaciones telefónicas que también precisamente allí, que también ha tenido la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en donde habla pues de un montón de cosas, ¿no? Que ahora están pensando también a ella en denunciarla, acaso por conspiración también, ¿no? Eh, pero en Claro, realidad ahí, todo está muy convulsionado aquí hoy sí, día. Hoy pues. día ha sido un viernes, como diría una canción de rock, un viernes sangriento, ¿no? Exacto, ahí estamos viendo el video que ha publicado el semanario Hildebrand en sus 13, subtitulado de todo lo que dice pues la presidenta del Congreso, ¿no? Y dice que, en resumen, ¿no? Dice que ella, a pesar que le dio una primicia a la periodista Pamela Bertis, de Día D, me parece que es la conductora, ¿no es cierto? Este, Después de darle la primicia, la entrevista, Pamela Bertis lanza una crítica sobre el encuentro que tuvo ella con la alcaldesa de Arequipa, ¿no? Donde le levantó la voz, le dijo, esto está en mi casa y me baja el tono, ¿no? Realmente, pues, se le nota una personalidad a la presidenta del Congreso un poco alterada, ¿no? Eh, Muchos podrían hasta calificarla pues de que está un poquito estresada, tal vez saturada, ¿no? Pero realmente se ha develado una personalidad que tiene ella, ¿no? Que quiere imponer ciertas cosas. Ya venía dando ya ciertas evidencias de cómo era su carácter, ¿ah? Esto no sorprende a muchos, no sorprende a muchos, pero sí el fondo. Hay quienes han tratado de desmerecer la denuncia del semanario, indicando de que, bueno, no se trató de una reunión, ¿no? Para sacar del poder al mandatario, sino que era una reunión casi, casi casual en medio de un evento. A Claro. ver, ¿qué te podría decir al Pero respecto? mira, En realidad, es una el reunión fondo, casual, pero ese evento la organiza pues una entidad que justamente sí, pues, que apoya no, a este tipo a este sector, ¿no? claro, claro, Entonces, mucha claro, claro. casualidad, ¿no? Claro, pero acá se critica la forma. En realidad lo que habría de lo que habría que preocuparnos es del fondo, ¿no? Del fondo, aquello que están diciendo y hablando y conversando todos estos señores, que extrañamente eh, mantienen una idea también sobre todo esto, y una posición política clara, ¿no?
Entonces, ahí no puede haber casualidad, ¿no? La presidenta del Congreso hoy día ha estado en absoluto silencio, no se ha manifestado en sus redes, algunas personas que han sido también aludidas en los diálogos tampoco se han manifestado. La periodista Bueno, vamos, tampoco ha dicho nada. tampoco se han, a pesar de que tiene mucha actividad en Twitter, ¿verdad? Que es una red social en donde se pronuncian, pero no ha habido ninguna argumentación al respecto o defensa, nada. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, ¿no? Como te decía, y parte de esto que nos sorprendió muy temprano cuando salió el semanario con esta denuncia grave, eh, luego vienen a darse esto del voto de confianza, luego viene a darse esto eh, de la aceptación en la subcomisión de negociaciones constitucionales de una nueva denuncia para acusar al mandatario de traición a la patria, ¿no? Entonces, por eso genera todo mucha sospecha, ¿no? Parece como que el plan va avanzando. Exacto. Y encima de eso, las declaraciones de Vizcarra, no sé si escuchaste, acá hay una foto que más o menos han estado circulando en las redes, que la presidenta del Congreso sería pues la versión femenina de Manuel Merino, ¿no? Y Bueno, así son de la lo misma han agrupación, figurado ¿no? los internautas, ¿no? Han hecho esa transformación ahí. Por lo menos son de la misma agrupación. No sé si tienen la misma intención. Mm, intención no diría, sino la misma línea de torpeza política, para llamarlo de alguna manera elegantemente, pero sí, pues esto no hace más que ahondar una crisis que ya viene siendo insostenible, ¿no? El Ejecutivo con el legislativo encargado de, digamos, petardear también todo lo que hace el Ejecutivo, y el Ejecutivo que no acierta en muchas cosas y que precisamente da pie para toda esta crítica furiosa ¿no? y que golpea mucho. Y entonces ahí están dos poderes del Estado peleándose, y en medio de todo eso el pueblo, ¿no? Y un país que necesitaría que estas dos fuerzas se junten, se unan, porque la cosa va muy mal aquí, con una crisis sanitaria, con una crisis económica, con una crisis política, ¿no? Entonces le vamos sumando más crisis a las crisis, y esto en algún momento va a estallar, y cuando estalle, pues el único perjudicado va a ser el país. Claro. Justamente tú dices, ¿no? Es un enfrentamiento entre dos poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo, ¿no? Y yo conversaba la semana pasada con un politólogo que es de izquierda, así con todas sus letras, de izquierda desde siempre, Jesús Maña, y él me decía, no, este es un enfrentamiento entre poderes, entonces la única solución es que ambos se vayan. Simplemente se tienen que ir los dos, tanto el presidente y tanto el Congreso, ¿no? Y yo te decía, nos sentimos todos estafados porque hasta los de la derecha se sienten estafados porque hasta ahora no hay ni una medida comunista, ¿no? Hasta querían ellos que sea un gobierno comunista y estaban con tanto temor que el comunismo, que se iba a implantar, y hasta ahora no hay nada de comunismo. Y lo decía este politólogo de izquierda, decía, ¿dónde está el comunismo en Castillo? Eso no existe, no hay. Entonces todos nos sentimos estafados, los de derecha, los de izquierda, los de centro, los que no han votado también se sienten estafados porque por lo menos esperaban ver algo diferente, pero nada, ¿no? O sea, simplemente es una inactividad. Y sabes que yo quiero poner también en contexto esto, Paul, como comentábamos con la regidora, en Cusco estamos viviendo una crisis ambiental por el tema de la basura, porque no tenemos un terreno para instalar un nuevo botadero de basura, pero el gobierno regional ha transferido a la municipalidad central 5 millones de soles para que puedan adquirir una planta de tratamiento y que puedan implementarla, y hasta ahora no se ha hecho nada en ese tema. Ese es un jalón de orejas para las autoridades de Cusco, ¿no? Pero en medio de esta crisis, el día de ayer, Pedro Castillo visita Lambayeque, visita un distrito de allá y declara en emergencia ese distrito
porque la basura estaba inundando sus calles. Pero ellos sí tienen cómo gestionar, ¿no? Claro que muchos dicen la corrupción, pero y Cusco, que está también en otra crisis, o sea, pareciera que ese momento pasaba por ahí Pedro Castillo, como él mismo dijo, estamos en ruta hacia Amazonas y el clima no nos dejó entrar a Amazonas y hemos venido acá a Chiclayo, ¿no? A Lambayeque, y de casualidad, según él, hizo una visita inopinada, ¿no? Y estuvo ahí corriendo por las calles, pero y se le ocurrió declarar en emergencia a ese distrito, ¿no? Personalmente yo lo vi así como algo o sea, está bien que sea inopinado, pero oye, estamos hablando del Perú, no estamos hablando pues de, a ver, hoy día me resbalo en este departamento y veo qué hago, ¿no? Entonces, realmente a mí me ha tocado, porque en Cusco estamos con tremenda crisis y nadie dice nada, ¿no? Aquí en Trujillo hay un problema grave también, ya que hablamos de problemas que deberían ser atendidas directamente por el Ejecutivo. Y eh, son los índices de criminalidad, los altos índices de criminalidad. Solamente en enero, solo en enero, se ha registrado un homicidio, un asesinato por día. Wow. Sí, se ha hecho la solicitud reiterada de una declaratoria de emergencia para que esto pueda, eh, pueda solucionarse. Sin embargo, tampoco es atendido por nadie en el Ejecutivo. El ministro del Interior pues salió a decir una frase infeliz cuando ha tenido hace un par de días, me parece, una reunión con el alcalde provincial y el vicegobernador regional de aquí de La Libertad. Salió a decir que tengan fe, cuando le plantearon la necesidad de la declaratoria de emergencia por inseguridad ciudadana, tengan fe, prontito me daré un tiempito para ir por allá, ¿no? Todos cálmense, no hay necesidad de levantarse. No sé en qué universo paralelo vive el ministro, que sé que ha sido general de la Policía Nacional del Perú, pero me parece que tiene una visión absolutamente errada de las cosas, y sobre todo en una ciudad importante como Trujillo, que viene soportando esta situación, no de ahora, no de ahora, se ha agravado con el transcurrir del tiempo precisamente por medidas que no han sido nada eficientes. Claro, terrible y realmente es un problema álgido es el crimen, ¿no? En la ciudad. Bueno, Lima está declarado en emergencia, pero ¿y el resto? ¿Y qué pasó con la descentralización? ¿No? Tanto que decía que iba a gobernar para las regiones, que ya basta de centralismo y ahora las regiones somos las más olvidadas, ¿no? No estamos Es ni en parte de, agenda. sí, pareciera que todo es parte de un discurso al que ya nos tienen acostumbrados los políticos en temporadas de campaña, pero que es gaseoso, ¿no? E inexistente ya una vez que las autoridades llegan al poder. Sin embargo, ahí están los problemas pendientes, no son los problemas solamente de Lima, sino de todo un país, incluso seguro que hay muchos más en cada rincón de la nación, pero ahí están esperando a ser atendidos, ¿no? Por un gobierno que precisamente fue el que ofreció eh, gobernar para todos, ¿no? Así es, y ahora te pongo en pantalla para terminar nuestro pequeño análisis de la situación actual. Te pongo en pantalla, Paul, este tweet del 23 de octubre del 2020, ¿no? Del actual ministro de Cultura, ¿no? El actual ministro de Cultura de Pedro Castillo tuiteaba así en ese tiempo, ¿no? Dice, hablaba sobre Castillo, ¿no? Su equipo lo conforma también gente del Movadef, brazo legal de Sendero Luminoso, eso es a lo que él llamaba en su obra El Nuevo Sendero, un gobierno comunista queriéndose disfrazar de liberal, tan peligroso para el país como Verónica Mendoza. O sea, así hablaba, ¿no? Así se expresaba Alejandro Salas, actual ministro de Cultura, y ahora está
liderando, gobernando el país, al lado de Pedro Castillo. Es totalmente, para mí, Sí, o sea, no hay pues coherencia, ¿no? Y mira, ahora, el tuit de ahora es ¿no? Bajo reglas democráticas, la voluntad popular determinó que Pedro Castillo ocupe la presidencia por 5 años. O sea, ahora sí quiere que sea presidente por 5 años. Y tal vez quiere quedarse pues de ministro, ¿no? Hasta que termine sus 5 años de gobierno Pedro Castillo, ¿no? Y dice sí, a mí me cualquier parece intento, que claro, sí, ¿no? Y dice, y será un golpe de Estado, cualquier intento, ¿no? ¿Qué opinas sí, en sobre esto? realidad bueno, no, en realidad sobre los filtros para escoger eh, los representantes de los ministerios, eh, muy malos, muy malos. Ahí hay una gran debilidad, parece que no hubieran cuadros para, para poder colocar y garantizar sobre todo una buena gestión, que es lo que se quiere. No solamente se trata de llenar el puesto de ministro, ¿no? Sino de que sea alguien eficaz y eficiente con su trabajo. Y precisamente ahí tiene que evaluarse pues la trayectoria, pero vemos algunos insentidos, ¿no? Algunas, algunos nombramientos son en realidad una aberración. Entonces, se vuelve indefendible esta situación. Eh, Hace un ratito lo escuchaba a Aníbal Torres, el premier, y la verdad que mm, no sé qué tan concertador puede ser en una situación en la que precisamente eso es lo que más se necesita, ¿no? ¿Acaso estamos asistiendo a nuevamente la preparación de algo que no sea a favor de este gabinete? Nos sumergimos nuevamente en otra crisis y esto producto de no ejecutar bien los filtros, ¿no? No hay más cuadros. ¿Dónde Claro, están? exacto. Oye, y a mí también me sorprendió escucarle a Aníbal Torres cuando le preguntaron qué pasó con el nombramiento de algunos ministros de este gabinete y dijo, yo no sé nada, yo no tengo voz en eso. El que decide es Pedro Castillo, pero él es el premier y se supone que a sugerencia de él eh, entran los otros ministros y él dice, no, yo no tengo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, realmente entonces es Cerrón quien ha puesto los ministros y Aníbal Torres ha puesto, es la cuota de Pedro Castillo y ¿qué es esto, no? O sea, es simplemente leyendo entre líneas, es eso, ¿no? Porque para que el premier diga, ¿no? Yo no sé de los demás ministros, yo solo sé que yo soy el premier y lo demás lo decide solo el presidente. Entonces, acá hay realmente algo muy malo que está pasando por debajo, ¿no? Sí, seguro. Así hemos terminado la semana, ¿no? Yo no sé si vamos a tener un sábado y domingo tranquilo, sosegado, pero el escenario político está bastante convulsionado, ¿no? Y esto no hace más que, repito, acentuar una crisis que se viene marcando ya desde hace varios meses y de la que no tenemos cuándo salir. Así es, Paul. Bueno, muchísimas gracias, Paul, por estar presente en este espacio digital que estamos inaugurando ahora para conversar así, dándole otra mirada, ¿no? A las noticias, sobre todo un enfoque regional también, como nosotros que pertenecemos a la red de medios regionales, porque mucho se habla de Lima, 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 y ahorita la atención está en la bronca entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero los problemas de regiones, como en mi caso, en Cusco, la basura, en el caso tuyo, en Trujillo, la delincuencia, el crimen organizado, o sea, nadie los ve, nadie se está ocupando. Y en el caso de Cusco hay muchos más problemas, mucho más graves, como en el corredor minero, que ahorita la minera Las Bambas va a cerrar, estamos afectando a la provincia, a la región de Apurímac, es un caos el sur del Perú también. Y realmente no sabemos qué hacer. Ojalá que pues les ilumine ese Dios que tiene que iluminar al ministro del Interior para que pueda solucionar el crimen en Trujillo y ya pues ojalá que algo pase, un milagro, estoy queriendo Ojalá decir. que, claro, ojalá que ya que se sacó el sombrero, el sol ilumine, ¿no? Las ideas del mandatario. Exacto, y no lo decimos con mala fe, ¿no?
porque realmente todos, hasta los de la derecha, por eso digo, todos esperaban un cambio. Claro que la gente de derecha esperaba un cambio, pero estaban atemorizados. Yo creo que a este punto ya ni miedo tienen, ¿eh? Porque al final no hay nada, no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda. Estamos ahí encasillados y revolcándonos en problemas que no se solucionan y no se encamina nada, ¿no? Vamos a ver qué sorpresas nos depara la nueva semana que viene. Así es. Muchísimas gracias, Paul. Entonces, ya nos despedimos de este espacio digital. Como te dije, volvemos ahí a la pantalla. Muy bien. Bueno, Paul, muchísimas gracias por haberme Gracias a ti acompañado por la en esta invitación. edición. Listo. Y bueno, amigos, esperemos que les haya gustado esta conversación y que, bueno, sea también base para que ustedes puedan formar una propia opinión en base a las cosas que hemos comentado, sin ningún afán de perjudicar a nadie ni favorecer tampoco, ¿no? Son simples opiniones que estamos lanzando para que podamos pensar de otra manera, darle otra mirada a los problemas que estamos atravesando. Y bueno, ya estamos de regreso en una próxima edición, la próxima semana, con otras personas invitadas. Tal vez Paul también nos puede acompañar. Vamos a ver eso en la semana. Y ya estamos regresando con otro programa similar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.